Amén. Lucas 2, versículo 1 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto para que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirinio gobernador, e iban para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, porque de allí era su familia, para ser empadronado junto con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, embarazada. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz un hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria de Dios los rodeó, y tuvieron gran temor. Pero el ángel, Lucas 2:10, les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá como señal: hallaréis un niño envuelto y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció una multitud de ángeles, de huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad, favor de Dios para con los hombres. Señor Jesús, esta es tu palabra, esta es la noticia más importante que ha acontecido en la historia. Tu nacimiento marcó la historia, pero pedimos que una vez más, Señor, pueda marcar nuestro corazón. En esta hora, Señor, oh Dios, pedimos que prepares nuestros corazones, y mientras, Señor, con tu gracia predico tu palabra, puedas llenarnos de fe. Señor, creemos que milagros hoy pueden suceder. Milagros físicos, espirituales. Señor, que para ti no hay nada difícil. Y Señor, entregamos nuestras limitaciones, nuestras cargas, nuestros imposibles, sabiendo que tú haces más de lo que pedimos y de lo que pensamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto es Navidad. Si algo es Navidad, es este relato, es la noticia de que Jesús nació. En este relato no hay luces, no hay polvorones, no hay Ferrero Rocher, no hay turrón de Gijona. En este relato no hay casas decoradas, ni siquiera hay regalos. Esos llegaron bastante tiempo más tarde. Pero había algo mejor que todo eso. Había buenas noticias. Cuando los ángeles vinieron a anunciar que el Salvador había nacido, dijeron: os traemos noticias que os alegrarán de verdad. Y yo no sé si alguien ha visto el telediario esta semana, pero sinceramente yo no he visto buenas noticias. Yo he visto sexta ola, Omicron y fiestas y celebraciones que empiezan a cancelarse, rumores de que limitarán nuestros encuentros familiares, y no me meto con esto, simplemente estoy reflejando lo que salen en los medios. He oído de subida de luz, de la gasolina, de inflación, de que el marisco está por un ojo de la gamba, que diga de la cara, que todo está carísimo, que vamos a tener que cambiar el solomillo por la cinta de lomo. Yo, al ver la tele, he escuchado malas noticias. Otra vez noticias que quieren traernos al temor, a la incertidumbre, a limitarnos, a romper nuestros planes y aguarnos un poco las Navidades, que para muchos son una fiesta esperada, ¿no? Con ganas de pasarlo en grande. Y en medio de todo este ruido que quiere traer malas noticias, el Señor recuerda que en Navidad son buenas noticias. Y las noticias de la Navidad, la noticia de que el Salvador ha venido, y pueden poner la siguiente imagen, son capaces de ahuyentar cualquier temor. ¿Cuántos han tenido temor
esta semana? A algo, al virus, a lo que sea, a una cucaracha que pasó por la cocina de tu casa, no sé, a la balanza. Algunos tenemos temor a la balanza, ¿no? Nos entra un sudor frío cuando la vemos. Temor. Él dijo que las buenas noticias nos llevarían a no temer, a no temer. Y la buena noticia es que nació el Salvador. Y en estas Navidades nos hemos propuesto precisamente hablar de Jesús, nuestro amigo, pero también nuestro Salvador. Y de hecho, en 2 ocasiones, al presentarse un ángel a María y anunciarle que siendo virgen iba a tener un niño, le dijo: llamarás su nombre Jesús. Luego se presentó un ángel en sueños a José y le dijo: María siendo virgen concebirá. No ha pasado nada raro, es un milagro mío. Y llamaréis su nombre Jesús. Y Jesús en original es Yeshua, que significa Dios salva. Sí, estoy doblemente microfonado. Impresionante. Si alguien me puede subir esto, ya que os preocupáis por mí, subir un poco. Bueno, a ver. No, pero, a ver, no era tan difícil. Pensaba que Jesús significa Dios salva. Jehová es nuestro Salvador. Y cada vez que ese niño que habían llamado a Jesús era llamado y mencionado, era un recordatorio del poder de Dios para salvar. Estaban marcando, recordando la identidad de Jesús. Y la buena noticia es que Jesús no solo salvó en Galilea hace 2000 años, sino que hoy el Salvador, Él murió, pero Él resucitó, está vivo, está en medio de nosotros. Y Dios ha puesto en mí la profunda convicción de que Él quiere salvarte, de que Él quiere libertarte, de que Él quiere rescatarte. Y cuando leo los evangelios y veo la historia de Jesús, veo que Él salvó regalando milagros. Él, dice la palabra, que caminó haciendo bienes, bendiciendo a la gente y deshaciendo, sanando a la gente de toda opresión del enemigo. Él vino a deshacer lo que el diablo hizo. Él vino a traer bondades, y Marcos capítulo 5 refleja muy bien esto. Dice que mientras él estaba enseñando, viene un hombre muy importante llamado Jairo, se postra a los pies de Jesús y le dice: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo se atrevió a pedir salvación. Y cuando nosotros escuchamos salvación, pensamos generalmente en el más allá. Pero cuando un judío, cuando en la época de Jesús se hablaba de salvación, se hablaba de salvación en el más allá, pero también hablaba de sanidad. De hecho, la palabra para sanar y para salvar es la misma. Hablaban de libertar de una situación problemática. La hija de Jairo estaba enferma y Jairo viene a Jesús y dice: por favor, dale una nueva oportunidad. Haz algo en su vida. Y la Biblia dice que Jesús fue con él y le seguía la gran multitud y le apretaban, pero en ese caminar, en ese tránsito, una mujer que tenía flujo de sangre desde hace 12 años, y había sufrido mucho y había gastado el dinero en muchos médicos, había gastado todo lo que tenía y le iba peor, se acercó a él. Y en medio de que Jesús va a responder el clamor de Jairo, a salvar a su hija, aparece otra persona que había perdido todo: la salud, la reputación, porque cuando una mujer tenía una menstruación continua no podía juntarse con nadie, era impura, era una paria, estaba rechazada del pueblo, había perdido 12 años, estaba frustrada, había perdido su dinero,
y prácticamente la esperanza hasta que oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, que Jesús no solo había nacido, sino que estaba ahí en medio de ellos. Ella fue sigilosamente o corriendo en medio de la multitud, diciendo, si tan solo tocara su manto, si tan solo tocara al Salvador, yo sería completamente sana. ¿Y saben qué ocurrió cuando le tocó, verdad? El milagro aconteció enseguida, en ese mismo instante. Al tocar el borde del manto de Jesús, el flujo de sangre se secó y sintió que el cuerpo había sido libre de ese azote. Y me llama la atención esta palabra azote. Y la pregunta que tengo hoy para ti es, ¿qué es lo que te azota? ¿Cuál es esa circunstancia que te provoca tormento y sufrimiento? ¿Cuál es esa circunstancia que saca lágrimas de tus ojos? Porque así como ella al acercarse al Salvador fue libre de su azote, tú y yo al acercarnos a Jesús hoy podemos ser libres de esa circunstancia que trae dolor. El Señor quiere librarnos de aquello que nos atormenta. Jesús no se ha olvidado de nosotros. Y hablando de olvidar, ¿recuerdas que te hablé de Jairo que fue a Jesús para que sanen a su hija? Pues en el momento, mientras Jesús estaba sanando a la mujer, llegan amigos de Jairo y le dicen, Jairo, no molestes al maestro, tu hija ya ha muerto. Y no sé si te ha pasado, pero a veces nos da la sensación de que Jesús llega antes, de que Jesús atiende algunos ruegos, pero los nuestros no. Dice el 35, vinieron los de la casa de Jairo diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego de que se oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, sino cree solamente. Y en medio de esas voces que nos dicen, ¿para qué vas a buscar de Dios si al final tu vida es lo misma? ¿Para qué vas a buscar de Jesús si al final los problemas te persiguen? No merece la pena, tu situación no tiene remedio. En medio de esas voces el Señor nos dice, no temas, cree solamente. Y hoy es un día para creer. Mira, todos tenemos fe. La única diferencia es dónde depositas tu confianza. O la depositas en el Señor o la depositas en otra gente. Hoy la gente se hace la filosófica y la científica y dice, yo no necesito ningún salvador, pero huyen detrás del fútbol, detrás de un hobby, detrás de sus trabajos, detrás de una relación, pretendiendo que esa situación, esa relación, ese trabajo, ese coche nuevo que se quieren comprar, ese nuevo lugar de residencia les salve. Todos esos salvadores fallan, pero Jesús no falla. Y Jesús, aunque parezca que ese imposible, que ese azote ha traído muerte y no hay remedio, nos dice, no temas, cree solamente. Y es verdad que Jesús no obra ni como nosotros pensamos, ni cuando nosotros pensamos. Y hay milagros que son instantáneos, que se lo pedimos a Jesús y Jesús lo hace. Y hay otras cosas que el Señor lo hace a fuego lento en nuestras vidas. Pero Jesús obra a favor de aquellos que claman a Él con un corazón sincero. Jairo fue a Jesús y Jesús no abandonó a Jairo. La mujer le tocó y Jesús se paró a atender la situación de la mujer. A quien viene a Jesús, Jesús nunca lo echa fuera. Quizás en nuestra vida hemos podido encontrar un creyente, alguien que dice representar a Cristo que nos rechazó. Puede pasar porque todos nosotros somos imperfectos, pero Jesús
nunca rechaza a aquellos que vienen con un corazón sincero. Y Jesús fue a esa situación, a esa niña que estaba muerta. Marcos 5:38. Y en esa casa había un alboroto. Estaban llorando, estaban de luto, rasgando sus vestiduras, lamentándose. Y entrando Jesús dijo: ¿por qué alborotáis tanto y lloráis? La mujer no está muerta, sino duerme. Y empezaron a burlarse de él. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Echó a todos los que se burlaban en la sala. Tomó al padre, la madre, a los que estaban con él, sus discípulos, y entró al lugar donde la niña yacía muerta. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Tabita cumi, que te digo a ti, niña, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Y todos se asombraban. Jesús no solo es poderoso para salvar una enfermedad de 12 años, sino que es poderoso para traer a alguien muerto a los vivos. Y como lo hizo hace 2000 años, como lo ha hecho quizás en el pasado en tu vida, Dios lo puede hacer hoy. Jesús quiere regalarte un milagro. De hecho, si recuerdan la historia de la Navidad, está llena de milagros. Una virgen que concibe, un coro de ángeles, el ángel Gabriel hablando a María y a José, reyes guiados por una estrella, gire a su derecha 5 kilómetros adelante a modo de GPS para encontrar a Jesús. Está llena de amenazas, pero está llena de milagros. Y cuando oímos hablar de Jesús, Dios empieza a despertar en nuestro corazón fe para creer en que Él puede salvarnos de lo que estemos viviendo hoy. Nosotros creemos que Jesús es la mejor opción de vida. Que cuando tú aceptas a Jesús, tu nombre es escrito en el libro de la vida. Pero también creemos que Jesús actúa en el hoy, actúa en el presente, actúa en tu día a día y hace más de lo que pedimos y pensamos, porque ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿Sabes que a veces en nuestra mente pensamos que Jesús solo puede hacer un tipo de milagros? Juan, el apóstol, dijo que todos los milagros de Jesús no cabrían en todos los libros del mundo. Jesús hizo milagros de todos los colores. De hecho, Él convirtió agua en vino para que no se cancele una fiesta. ¿Jesús puede hacer un milagro para que mi boda salga bien? Sí, Él puede transformar materia, agua, en otra materia, vino. Jesús obra a distancia, no tiene que hacerse presente, alguien no tiene que estar a mi lado o alguien no tiene que orar por mí en el mismo instante, por teléfono, por la tele, de cualquier forma el Señor puede obrar. Dice la Biblia que se presentó un centurión, un oficial, y su hijo estaba enfermo y dijo: ven, y el Señor dijo: no hace falta, yo digo la palabra y él se sana. Y él se sanó. Jesús no tiene límites de distancia. Hoy podemos orar por alguien que necesita un milagro en Massachusetts, en Arabia Saudí, en donde sea, y el Señor obrar en la misma hora. El Señor no está limitado por el paso del tiempo. Había un hombre en un estanque que hacía 38 años que yacía paralítico y Jesús lo curó. A veces oramos durante 2, 3, 5 años o 5 meses y ya nos cansamos. Pero los milagros del Señor van más allá del paso del tiempo. El Señor puede multiplicar panes y peces. Él puede multiplicar tus ideas, Él puede multiplicar tus recursos. Él tiene poder sobre la cantidad. Jesús está por encima de las leyes de la naturaleza. Dice que Él andó sobre el agua para decir paz en medio de una tormenta en la cual estaban sus discípulos. Si Dios quisiera, podría romper las leyes de la gravedad a favor nuestra. Yo conozco gente que tuvo que tener un accidente de muerte y milagrosamente
eso que amenazaba su vida se paró, se desvió sin explicación. Jesús es poderoso para salvar, para dar vista a un ciego, para reprender cualquier tipo de tinieblas. Es poderoso aún para destronar a nuestro peor enemigo, que es la muerte. Porque uno puede decir, ok, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol o un Nonotil. Los médicos son muy buenos, pero ¿quién tiene el remedio frente a la muerte? Jesús. Jesús es poderoso. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque así como Jesús se presentaba a la gente y le decía, ¿qué quieres que te haga? Hijo mío, ¿qué necesitas? Y como dije al principio, quizás tú dices, es evidente lo que necesito, tú conoces todo. El Señor quiere que eso lo digas, que lo escribas en una tarjetita si hace falta. El Señor quiere que por tu boca tú reconozcas tu necesidad de Él y sorprenderte. Y quiero decirte una cosa más, pero quiero orar por milagros. Yo creo que el Señor nos ama. Y creo que cuando Él ama, Él acomoda los obstáculos que hay en nuestra vida para que vivamos conforme a su voluntad. Y tengo fe. Hace una semana, cuando pensaba en este momento, tengo fe en que Dios va a responder oraciones, peticiones. ¿Te parece? Amén. Ayúdame de fondo, gracias por fin. Ponte en pie, vamos a orar un momento. Si tienes alguna petición, puedes levantar tu mano en señal de fe y comienza allí a clamar donde estás. Señor Jesús, creemos que milagros pueden suceder, Señor. Y en esta hora, Señor, en esta reunión estamos creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Y, Señor, pedimos por sanidad, Señor, por sanidad y restauración de cadera, Señor, oh Dios. Pedimos, Señor, oh Dios, por sanidad de Blanca, Señor, por la señora Blanca, que tú la sanes, por sanidad de Mercedes, por esa mujer que está esperando un bebé y está pidiendo que en todo el proceso tú preserves la vida de ese bebé para que tú lo marques con tu propósito. Señor, aquellos que estaban pidiendo sanidad en medio de su familia, tú conoces las necesidades. Pedimos, Señor, sanidad en medio de esa familia, Señor, oh Dios. Pedimos sanidad por Santiago de 4 años, Señor, que se quemó la pierna. Una restauración rápida, instantánea, inmediata, Señor, oh Dios. No sé dónde está, no sé cuál es su diagnóstico, pero sé que tú eres poderoso para restaurar esa pierna. Y en esta hora, Señor, oh Dios, creemos que por tus llagas hemos sido sanados y que tú estás enviando sanidad a la vida de Santiago, Señor, oh Dios. Pedimos, Señor, oh Dios, por aquellas personas que están en necesidad, que necesitan un trabajo estable. Por Marian, Señor, provéele un trabajo conforme a tu voluntad, Señor, oh Dios. Aquellas personas que están pidiendo ideas de negocio, Señor, oh Dios. Esas personas que están pidiendo, Señor, oh Dios, que en todos sus proyectos tú vayas delante, que prosperen para bendecir tu reino, Señor. Aquellas personas que están pidiendo fortaleza del cielo, reciba mientras oramos una fortaleza, una unción especial, Señor, un espíritu como el de Josué y Caleb, Señor, oh Dios. Pedimos, Señor, por aquellos que estamos pidiendo por un avivamiento en Marbella. Para nosotros es imposible, mas para ti es posible, Señor, oh Dios. Avívanos para avivar, Señor, oh Dios. Señor, obra, Señor, oh Dios. Oh, Señor, oh Dios, pedimos a aquellos, Señor, que tienen malos pensamientos, Señor, y eso les supera. Señor, oh Dios, llevamos esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo para que tú lo hagas, Señor, oh Dios. Espíritu Santo, pedimos, Señor, por aquellos que están pidiendo por su familia, Señor, oh Dios, tú vuelves el corazón de los padres hacia los hijos. Pedimos, Señor, que Monty se pueda reunir con su hija, Señor, oh Dios. Pedimos, Señor, por salvación de ese esposo, Señor, oh Dios. Pedimos, Señor, por ese hermano que pide o esa hermana por reunirse con sus padres. Pedimos, Señor, por ese hijo de Esther para que pueda venir a España para estar
con ella, que se pueda reconciliar con Dios. Pedimos por el matrimonio de Aarón, que tú lo fortalezcas y lo uses conforme a su propósito. Pedimos por la salvación de Carly Ramos. Pedimos por restauración en el hogar. Pedimos por una familia que se levante en obediencia a ti. Pedimos, Señor, por salvación para Jonathan, por restauración en ese matrimonio, que sea un matrimonio para servirte. Pedimos por el fin de las peleas. Pedimos, Señor, por salvación de Esther y de Jonathan, Señor, oh Dios. Clamamos a ti. Tú eres poderoso. Tú estás en medio nuestra, Señor, oh Dios. Oh Espíritu Santo. Espíritu Santo, un piso para la hermana de esta señora y su sobrina. Oh Espíritu Santo, para que la pareja de esta mujer pueda cambiar su vida. Señor Jesús, tú haces más de lo que pedimos o pensamos. Señor, te presentamos nuestros imposibles, sabiendo que para ti no son imposibles, que tú eres poderoso. Una vez más, Señor, tú dijiste que al creer en ti veríamos una escalera que conectase el cielo y la tierra, y las cosas del cielo vendrían a la tierra. Pedimos que la sanidad del cielo, que la fe del cielo, que las fuerzas del cielo, que la unidad del cielo, que la salvación del cielo, que el poder del cielo venga a la tierra. Espíritu Santo, te dejamos nuestras cargas. Creemos, Señor, que va a haber respuesta a estas oraciones. Creemos, Señor, que tú vas a hacer lo posible y escucharemos los testimonios de tu bondad y de tu poder. Aún, Señor, pido por esa petición no presentada, pero que está en el corazón de mis hermanos. Aún esos deseos del corazón, Señor, nos deleitamos en ti y tú aún concedes el deseo de nuestro corazón. En esta Navidad no queremos solo un recuerdo, queremos vivir Navidad. Queremos que tú nazcas, vivas, explotes en nuestros corazones y que tu poder y tus milagros ocurran. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Jesús quiere regalarte milagros. Eso es lo que Él me mandó decirte. Jesús quiere regalarte milagros. ¿Cuántos han agarrado ese milagro? Mira, si algo tienen en común estas historias, y la última que te voy a contar para terminar, es que Jesús se presentó cerca, pero ellos corrieron tras Jesús. Jesús está aquí, pero hoy está buscando gente que corra tras Jesús, que lo agarre, que lo tome, que le crea, que diga, ese milagro es para mí. Toma tu asiento por un momento. Mira, cuando vemos la mano del Señor obrar de forma sobrenatural en nuestras vidas, es asombroso. Pero Jesús es ambicioso y Él fue más allá. Él no se conformó con tocar las vidas y presentar un parche temporal, un alivio a su enfermedad o a su situación familiar. Y al pensar en esto recordaba Zaqueo. Es una historia conocida, está en Lucas 19 y dice que Jesús pasaba por su ciudad y al enterarse Zaqueo, que era chiquitito, era un recaudador de impuestos, el jefe de ellos, procuraba ver a Jesús. Y este hombre vestido con Gucci y Armani, este hombre de gran posición social, de repente corre como un niño en medio de la multitud y se sube a un árbol con tal de ver a Jesús. Y mi pregunta es, ¿Zaqueo tenía alguna enfermedad física? No. ¿Zaqueo tenía presiones económicas? Como diría un amigo, estaba montado en el dólar, en el euro o en la moneda que sea. Sin embargo,
necesitaba al Salvador. Algo en el interior de Zaqueo lo inquietaba. Era un hombre que tenía todo lo que podía desear, pero no tenía paz. Su conciencia le acusaba y en el fondo sabía que algo no estaba bien. Él sabía que era un hombre pecador. De hecho, la gente murmuraba diciendo, este es pecador. A ver, todos somos pecadores. Los que murmuraban los primeros, porque la murmuración es pecado. Pero a pesar de eso, había algo en el corazón de Zaqueo que anhelaba eternidad. Había algo en el corazón de Zaqueo que le decía, la vida no puede ser solamente nacer, estudiar, trabajar, tener familia y morir. Y esa misma eternidad Dios la puso en nuestros corazones. Sin embargo, al enfrentarse en ese deseo de eternidad, Zaqueo se veía y aunque él quisiera cambiar, no podía cambiar. ¿Cuántos han intentado cambiar y se han frustrado? Hay libros que dicen cámbiate a ti mismo. No funciona. Puedes maquillarte, decorarte y tomar algunas pautas que te hagan bien, pero no nos podemos salvar a nosotros mismos. El que nos salva es Jesús. Y cuando vio a Jesús, vio su oportunidad. Y de repente, Lucas 19:5 dice que cuando Jesús llegó a ese lugar, recuerden, Zaqueo había corrido, se había subido al árbol, no había prestado atención Jesús a los aparentemente religiosos, sino a ese publicano, a ese recaudador de impuestos que nadie quería. Él miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, ven, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Él descendió a prisa y recibió Zaqueo a Jesús gozoso. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús, el Salvador, se autoinvita a casa de Zaqueo. Y Jesús el Salvador, hoy, Él quiere hacer ese milagro. Él quiere obrar a tu favor. Él te ama. Él traspasó los cielos para demostrarte su amor. Pero Él hoy, si tú eres de aquellos que se ha subido al árbol, si tú eres de aquellos que ha dejado los impedimentos para ver a Jesús, Él se autoinvita a su casa, a tu casa. Él quiere pasar tiempo contigo. Y Jesús no esperó a que Zaqueo cambie para venir a posar a su casa. Él fue, y cuando Jesús llegó a su casa, cuando el Salvador llegó a su vida, todo cambió. Y este hombre que era avaro, que le gustaba el dinero más que la chuchería a los niños, que era ladrón porque había defraudado a muchos, de repente no solo devuelve lo robado, sino que la mitad de sus bienes da a los pobres y devuelve 4 veces más. El rata, el tacaño, se convierte en alguien generoso. Su familia, que antes era un lugar donde Dios no estaba, se convierte en un lugar de salvación. Hoy ha llegado la salvación a tu casa y su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y Dios ponía en mi corazón que Él no solo quiere regalarnos un milagro, Él quiere regalarnos el privilegio, la honra de vivir con el Salvador dentro nuestra. Y si eres de los que está frustrado porque no sabe ni puede cambiar, no te preocupes. Ábrele la puerta, que Él transformará tu vida. Ábrele la puerta, que Él llenará tu casa de bendición. El viernes es 24. Tengo una palabra para ti. Tú, cuando vayas a cenar con tu familia, párate y antes de comer y disfrutar, di, hoy ha llegado la salvación a esta casa.
Por cuanto la salvación ha llegado a mi vida, en mi casa esa salvación empieza a impactar, empieza a fluir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Hubo un hombre en una cárcel, un guardián de prisión, un funcionario de prisiones, que vio un milagro, vio las puertas de la cárcel abrirse, pero que ningún preso salía. Y él creyó en Jesús y Jesús le dio a él la promesa: tú y tu casa seréis salvos. Y cuando Dios comienza un plan en tu vida, es porque Él también quiere tocar tu familia. Y quizás porque muchas veces en nuestra familia hay un cabezón que Dios ama, pero es cabezón. Hay alguien que tú dices, este es complicado, No te digo que fuerces la situación, pero sí recibe fe para creer que la salvación no solo ha llegado a tu vida, sino ha llegado a tu casa. Que hoy, al creer en Jesús, podemos recibir un milagro, pero podemos hacer algo mejor. Podemos recibir e irnos con el milagroso, con el poderoso, con el Salvador dentro de nosotros y comenzar una nueva vida. Quizás lo has hecho alguna vez, quizás no lo has hecho nunca. Pero la Biblia dice, Jesús vino a la tierra y dijo, solo hace falta arrepentirse, reconocer lo que has hecho mal, confesar aquello que has hecho, que has ofendido a Dios, apartarte de ello y creer en mí. Solo reconocer, decidir apartarte y creer en mí. El resto lo hago yo. Y si recuerdas, en Lucas 2, cuando Jesús iba a nacer en este mundo, no halló posada, no halló mesón, y tuvo que nacer en un pesebre. En un lugar, los pesebres que dibujan en nuestra sociedad son bonitos, pero un pesebre era donde comían los animales. ¿Tú te tumbarías donde come un burro? ¿Tú pondrías a tu bebé donde come un burro? Yo no, y ya mi mujer, si lo pongo, me pone a mí. Y quizás nuestro corazón es como un pesebre. Es un lugar que muchos burros han pasado por ahí, o burras. Un lugar que no huele bien, que está sucio. Quizás eres una posada, seas pesebre. Que si hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón para quedarse, para posar, para habitar, para traer sanidad, salvación, vida eterna. Hoy podamos abrir la puerta de par en par. Hoy pueda habitar en el pesebre de nuestro corazón. Y hemos orado por esos milagros, pero quiero hacer la segunda y última oración. Quiero orar para que el Señor viva en mí, para que Él sea el centro, para que Él sea la razón de mi existencia. No solo para decir soy cristiano porque oré, sino que cada día de mi vida, cada segundo de mi vida, Cristo lo llene todo en todos. ¿Cuántos están hartos de otros salvadores que fallan? De ir a fuentes vacías, de vivir por lo que no permanece y hoy deciden venir a la fuente de agua viva. Si eso hay en tu corazón, ponte de pie, vamos a orar. Y si esta oración quieres hacerla, repite conmigo. Si la has hecho, eres una persona que vive 100% para Jesús, puedes orar simplemente por los que la hacen, por el ambiente. Si tú la has hecho, pero hoy dices, yo no estoy viviendo 100% para Jesús. Me he dado cuenta que quizás he buscado otros salvadores, que he cerrado la puerta. Hoy puedes volver a entregarte a Él. Si tú hoy tienes la necesidad de abrir el pesebre de tu corazón a Jesús para que algo nuevo de Él nazca en ti, repite conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Gracias por los milagros que harás en mi vida. Me he dado cuenta
que sin ti estoy perdido. Me he dado cuenta que sin ti doy vueltas sin propósito. Me he dado cuenta que te he fallado, que he pecado contra ti. Aún conociéndote, he puesto otras cosas en primer lugar. Hoy te pido perdón. Hoy, Señor, te pido que entres en mi vida. Llena mi corazón con tu presencia. Yo te reconozco como Señor y Salvador. Creo que tú naciste, viniste al mundo por amor a mí, para salvarme de mis pecados y darme nueva vida. Quiero vivir contigo para siempre. Amén. Señor Jesús, al hacer esta oración, tú habitas, tú moras y hay una paz, hay algo especial. Tu presencia desciende sobre nuestras vidas. Tu gozo, se va el temor. Hay propósito. Señor, pon en mi corazón que hay personas que han vagado sin rumbo, sin propósito. Hoy recibes propósito en el nombre de Jesús. Hoy recibes propósito en el nombre de Jesús. Hoy sabes que vives con una meta, con un plan, que es dar de lo que Dios te da a otros. Cuando Él viene a tu vida, recibes amor. Una fuente de amor inagotable vive dentro tuyo. Y hoy su amor te rodea. Te llevas un milagro. Pero te llevas el milagro de la salvación, el milagro de la vida eterna, el milagro de vivir con Jesús hoy, mañana y para siempre.